preguntas hasta por 10 minutos en este bloque. Adelante, secretario. Con su permiso, señor presidente, primero ofrecer una disculpa. La verdad es que traíamos mal el dato. Recientemente acaban de nombrar al señor diputado José María González Nava, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Una disculpa, señor diputado. Bueno, señalar primero al diputado Lolo Hernández que las acciones que estamos nosotros ahorita articulando para que podamos detonar rápidamente la obra pública tiene que ver con una inversión de cerca de los 3,000 millones de pesos, donde no comprometemos participaciones federales ni tampoco el gobierno de la República en esta situación de estringencia presupuestal y económica que vivimos no solo el gobierno nacional, sino también los gobiernos subnacionales, a través del desdoblamiento, así le denomina la SCT, de la vinculación de la concesión que hoy tiene el Estado de los tramos carreteros de Fresnillo, Enrique Estrada Calera y su vinculación a la autopista Aguascalientes. La idea es detonar alrededor de ocho puentes, de 8 distribuidores viales. Mencionaría algunos: el acceso sur de Calera, el norte Enrique Estrada, el del Muerto, el de Félix U. Gómez, al tiempo que se realizan los 40 kilómetros que nos faltan de autopista, donde tenemos ya la parte más importante, que es el derecho de vía, para conectarnos a Aguascalientes en el tramo Osiris Ciudad Cuauhtémoc. Esto es algo que ya traemos muy avanzado con SCT, donde al principio, cuando se lo presentamos al ingeniero Cedric, titular de la Subsecretaría de Infraestructura, vio muy bien el modelo financiero, les encantó la idea, pero cuando vieron que había la participación de privados lo frenaron. Sin embargo, en este relanzamiento que hace de la economía el señor secretario de Hacienda, doctor Arturo Herrera, hace algunos meses, ellos mismos nos hablaron para que en en uno de los componentes muy importantes de este relanzamiento tiene que ver precisamente con el desdoblamiento de las concesiones que hoy cuenta el gobierno mexicano y las entidades federativas. Entonces es, un elemento central que nosotros estamos pensando de aquí a lo que concluye el año, tenerlo totalmente concluido para que pueda detonar el próximo año. Nos está pidiendo el gobierno de la República que seamos cuidadosos, porque las TIRs, las tasas de retorno que traían esas concesiones, eran del 13% real. Nos están pidiendo que sean tasas de retorno de un solo dígito y entonces, estamos ahí un poquito con la discusión con los empresarios. Nos están pidiendo también que los plazos no sean forzosos a 30 años, sino a lo que dé la recuperación de la inversión, lo cual nos parece todo muy conveniente. Y por último, una contraprestación que se la quiere adjudicar el gobierno federal y que nosotros le decimos esa contraprestación es del Estado en virtud de que la concesión es precisamente del Estado. Y la otra condición que les estamos pidiendo es que todo ese recurso que se va a inyectar en Zacatecas sea producto de los constructores locales, sea producto de los proveedores y prestadores de servicio, y que ante la insuficiencia de obra pública que hoy enfrenta el Estado, podamos hacer grupos de contratistas, grupos de constructores que gocen, por supuesto, de buen prestigio para que no se vaya a detener de ninguna manera el buen avance de la obra, y con ello, sin duda, tendríamos un gran detonante económico al final de la administración. Este año vamos a cerrar también con déficit, no con los déficits que experimentamos en 2014 y 2015 superiores a los 4,000 millones de pesos, ni tampoco el que experimentamos en 2017 de alrededor de 2,100, 2,200 millones, ni tampoco el que experimentamos en 2018, que lo pueden constatar en la cuenta pública de ese año, que es por el orden de los 1,023 millones. Este año cerraremos por el orden de los 700, 750 millones de pesos. Sin embargo, mientras no federalicemos la nómina educativa, este déficit va a ser imposible dejarlo ya en un tema no solo de equilibrio financiero y presupuestal, sino superavitario, hasta también que iniciemos, por supuesto, con el cobro de los impuestos ecológicos.
Los cortos ascienden hoy tenemos un solo corto que asciende a 150 millones de pesos, que se contrató para darle 100 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas, pretendiendo que el adeudo acumulado que traen de impuestos sobre la renta no provocara una afectación de participaciones federales. En la lógica de cómo funciona el impuesto sobre la renta en términos de lo que establece el artículo 3B de la Ley de Coordinación, pagan los entes públicos y luego no lo regresa el gobierno nacional. Cuando nos afectan participaciones federales se complica el tema. Hoy únicamente traemos esos 150 millones, platicaré un poco qué es lo que sucede con las discrepancias que luego ofrece la Secretaría de Hacienda en lo que nos pregunta el diputado Omar Carrera. Bueno, señalarle, señor diputado, que esas discrepancias que usted señala las estamos revisando. El saldo de la deuda septiembre del 2016 es de 7,598 millones. Estamos observando, si es que existiera, vamos a hacer el análisis, la evaluación, una discrepancia con lo que se señaló en el tercer informe de gobierno. Comentarle que los números de la Secretaría de Hacienda no están actualizados. Usted mismo señala que no tienen todavía considerado ese corto de 150 millones y es un corto, ya viene, ya está, perfecto, entonces es el último corto que traemos. Las discrepancias también obedecen a que la Secretaría de Hacienda elimine el corto hasta que enviamos la solicitud de que se elimine. Todavía pasan algunas 3 o 4 semanas para disminuirlo, es decir, cuando se contrata el corto cada fin de año para apoyar a los municipios para que puedan cerrar sin ningún sobresalto, en ese momento la Secretaría de Hacienda registra el corto, pero no va observando las amortizaciones ni las disminuciones. Será entonces cuando la Secretaría de Hacienda lo elimine hasta que nosotros solicitemos la cancelación. No sé si traemos el oficio de la cancelación del crédito de los 300 millones para darle una copia al señor diputado, sería muy conveniente. La Secretaría de Hacienda lo va a eliminar después de un mes aproximadamente. La reestructura financiera que hicimos fue en el año de 2017, no en 2016. Ustedes recordarán que fuimos el primer estado que se ajustó a lo que establecía ya la Ley de Disciplina Financiera Federal y estatal. Fuimos a un proceso de licitación público nacional donde se registraron 17 instituciones bancarias y donde se lograron las tasas que hoy afortunadamente estamos teniendo en Zacatecas. Este proceso de refinanciamiento únicamente dejó fuera un crédito que ustedes recordarán, también lo dijimos en su momento, de 350 millones de pesos contratado en Interacciones, que fue en su momento para pagar la nómina educativa y que el gobierno de la República se resistía a registrarlo porque la ley de deuda federal no permite que se endeude el Estado para pagar nómina o gasto corriente. Los recursos adicionales, diputado, cuando estamos en semáforo rojo, la Secretaría de Hacienda obliga a esas entidades federativas a que los recursos adicionales se apliquen directamente contra el déficit. No es el caso de Zacatecas. En el caso de Zacatecas, los ingresos adicionales nosotros, digamos, son de libre disposición en virtud de que estamos en semáforo verde. Sin embargo, debo de decirles, si ustedes analizan los ingresos adicionales, todos ellos son de aplicación predeterminada. Por ejemplo, recibimos para ese año alrededor de 1,350 millones de ramo 11, que el Estado no puede disponer para otra cosa que no sea la nómina educativa. Y a la hora que vienen las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, ellos revisan que peso a centavo se haya invertido esos recursos de aplicación predeterminada para lo que fueron dispuestos. De tal suerte que tenemos una gran tranquilidad. Ustedes han observado cómo han venido disminuyendo las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. No quiero ventilar a nadie, pero ustedes lo pueden constatar.
En el primer informe, donde se señalan estos 20 y tantos millones de pesos para 2018, pues digamos el mayor componente es para la Universidad Autónoma de Zacatecas y 1 millón de pesos para la Secretaría de Salud. Estamos respetando el procedimiento de trazabilidad y hemos invitado a todos los entes presupuestarios para que se sumen a él. Hemos venido trabajando de la mano con la Universidad Autónoma de Zacatecas con una gran disposición, en el ánimo también de seguir avanzando precisamente en no tener observaciones. En el tema de la FENASA, bueno, pues se autorizó un presupuesto de 30 millones por esta 63ª legislatura el año pasado, está en un componente específico dentro del DIF. Esos 30 millones, lo que hicimos desde la Secretaría de Finanzas fue solicitarle al DIF los FDIs y nosotros depositar ese recurso. De lo que haya sucedido del DIF después, pues seguramente es algo que tendrá que informar el licenciado Benjamín Medrano, creo que el día de mañana, a esta honorable soberanía. Con el tema de la regularización de este nuevo programa, la intención es eminentemente de seguridad pública. Quiero decirles que hay quien señalaba que estábamos en un proceso de colombianización, donde prácticamente el 85-87% de los delitos se hacían en unidades de estas características. Entonces, por eso era fundamental o es fundamental para la Secretaría de Seguridad Pública, para la Fiscalía General del Estado, contar con un padrón actualizado de los propietarios de estas unidades. La recaudación realmente ha sido mínima porque el programa establece un cobro único de 500 pesos, es decir, hay motocicletas que tienen adeudos de 4, 3, 5, 6 años y únicamente con el pago de 500 pesos se regulariza. Ha habido sí una gran afluencia en las oficinas recaudadoras, pero el impacto económico ha sido mínimo en virtud de que el objetivo del programa es de seguridad pública. Al diputado Edgar Viramontes le comento que compartimos su preocupación, la deuda sigue siendo cuantiosa y bueno, sí quiero decirles también porque ha habido un rumor donde nos lo han expresado diferentes ayuntamientos de que se les iba a quitar ya el recurso de Fondo 3 y del Fondo 4 del ramo 33 que establece el capítulo 5. Quiero decirles que eso es absolutamente falso, no observamos en la iniciativa ninguna intención en esa idea y creo que cualquier posibilidad que se diera, pues de verdad que creo que los ayuntamientos, y lo digo con todo respeto, pero sí tendríamos ya una gran rebelión. Hoy los municipios están viviendo una situación verdaderamente crítica, quitarles recursos del Fondo 3 destinados a infraestructura social básica, agua potable, alcantarillado, electrificación, banquetas. Hoy se amplía incluso los conceptos de gasto, me parece que en favor de los municipios, y el Fondo 4 de fortalecimiento financiero que los municipios lo usan fundamentalmente en saneamiento y en cuestiones de seguridad pública, pues sería verdaderamente terrible. Me parece que es un chisme, no observamos en la iniciativa, en el proyecto de paquete económico para el próximo año ninguna intención. Los fondos de estabilización, eso es algo que hoy nos trae en una situación crítica. Apenas esta semana recibiremos el primer fondo de estabilización. El Estado ha perdido en números agregados alrededor de 500 millones de pesos. La suerte del gobierno nacional está atada a los estados por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Si el país no alcanza las metas de recaudación, la recaudación federal participable tiene disminuciones y esta es la base de cálculo de las participaciones federales. Zacatecas hoy tiene ese problema, digamos, atado al gobierno nacional que se agudiza por la toma de Peñasquito. La industria minera le genera al Estado alrededor del 30% del Producto Interno Bruto estatal. De ese 30%, Peñasquito más o menos es como el 7, el 8%. Entonces, aparte de la caída de la recaudación nacional que tiene un efecto en las participaciones federales, el tema de Peñasquito nos está pegando durísimo. Hemos recibido
menos de 500 millones de pesos de participaciones federales, por eso la crisis de liquidez que ustedes observan en general en todos los entes presupuestarios tiene aquí su origen. Los fondos de estabilización recuperarán solo una parte de estos 500 millones de pesos. El asunto es que es un proceso un poquito lento. ¿Qué estamos pensando hacia adelante? Hoy los fondos de estabilización traen, en el caso de lo que, hay dos fondos de estabilización, el FEIP de ingresos presupuestarios que apoya al gobierno de la República ante esta eventual disminución y el FEIEF que va precisamente a fortalecer las entidades federativas cuando no alcanzamos las metas de recaudación. Entonces el FEIEF hoy tiene 90 mil millones de pesos. Si continuamos con una evolución negativa en desaceleración y luego ya cayendo prácticamente en recesión, creemos que estos fondos de estabilización durarán entre 4 y 5 años. Es decir, ojalá y nos duren hasta pasar la crisis. Estamos pensando en la reunión que tenemos el día de mañana con legisladores federales, presentar una bolsa ya de manera concreta que respalde a los municipios en los temas de laudos laborales, en los temas de adeudos con el Seguro Social y también con Comisión Federal de Electricidad, y una bolsa adicional que les permita reducir su infraestructura burocrática. Hoy la visión del secretario de Hacienda y en general de todas las autoridades federales hacendarias es que los gobiernos subnacionales, estados y municipios crecimos nuestra infraestructura burocrática a razón de la riqueza petrolera que hoy ya no tiene el país, y prácticamente tienen un mapeo nacional y nos están pidiendo que entremos ya en recortes de personal y nos lo dicen de manera, muy concluyente. El gobierno de la República a la fecha ha corrido 500,000 personas, el próximo año otras 50,000, y ellos siguen sosteniendo que no ha pasado nada en el país. Yo coincido en la visión del diputado Mendoza. Zacatecas observa características muy peculiares. Hay entidades federativas, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, que puedes hacer un recorte de personal y la gente tiene opción de trabajo. En el caso de Zacatecas sí sería algo muy complejo. Lo que nosotros estamos, impulsando es que nos atrincheremos, que haya una especie de efecto de solidaridad, reducción de los presupuestos de operación. En el caso del Poder Ejecutivo, así lo vamos a plantear a consideración de esta soberanía, una disminución sensible de todas las dependencias y que no haya incrementos salariales para que podamos abordar la dramática decisión de no despedir gente. Me parece, pasando ya con el diputado Juan Mendoza, que usted tiene una visión acertada. Cuando el diputado federal Ramírez Cuellar nos dice, es que pónganse las pilas y cobren más tributos, primero, con todo respeto, no conoce la realidad de lo que sucede en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Los estados y municipios no podemos imponer tributos porque tenemos un esquema residual. Esto significa que lo que es grabado por el gobierno nacional no es susceptible de gravarse por los gobiernos subnacionales, es decir, por estados y municipios. De tal suerte que los principales impuestos de esta nación o del país son los impuestos a la renta, al consumo y especiales a la producción y a los servicios. Esos